Estamos de enhorabuena porque tenemos a los dos cohetes más potentes de la historia en construcción y los veremos volar en apenas unos meses. Todo esto con permiso del Saturn V, el cohete que nos llevó a la luna. Pero sí, estos dos cohetes son el gigante, el enorme, el SLS por parte de la NASA, que hace unos días ha sido apilado y quiere llevar a personas a la luna y va a volar en nada. Y el más grande y más gigante todavía, la Starship de SpaceX. Y es que me emociona, mi Starship me emociona. Sí, tenemos a dos cohetes gigantes, a dos cohetes enormes, a dos cohetes increíbles que pueden llevar una cantidad de carga enorme a la órbita de la Luna o a la órbita de otros planetas. Pero sucede una cosa, y es que como dos cohetes tan grandes, tan enormes, pueden llegar a ser tan diferentes y parecer uno mucho más avanzado que el otro. ¿Y en qué se diferencian estos dos cohetes para no parecerse en apenas nada? ¿Qué diferencia de altura y de carga útil tienen ambos? Pues todo eso te lo voy a contar en este vídeo y veremos por qué la NASA está haciendo un cohete tan caro y tan antiguado comparado con la Starship. Así que, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué tal estáis, familia? Vamos a descubrir en este vídeo las 7 diferencias fundamentales entre la Starship y el SLS y cómo estos dos cohetes nos van a poner en la órbita de otros astros. La última diferencia que os voy a contar en el vídeo es para mí la que más me motiva y la que más me gusta, pero vayamos por partes, y es que la diferencia número 1 es una de las más importantes, de las más innovadoras y de las que ya conocemos, pero sí, el SLS cuando despega, sale de la Tierra, se separan sus dos propulsores laterales, se separa la parte central y queda la segunda fase que luego se coloca en órbita. Pero ¿qué pasa con estos propulsores que se separan? Pues que pueden quedar en órbita o pueden reentrar en la atmósfera y desintegrarse. Por tanto, el SLS cada vez que quiere hacer un vuelo tiene que fabricarse todo el cohete por completo. En cambio, la Starship despega con todos sus motores a pleno rendimiento. Cuando ya ha hecho su trabajo, se despega de la Starship, vuelve a tierra, aterriza. Esto es una diferencia fundamental, y es que sí, SpaceX ha conseguido que sus cohetes sean reutilizables, como si de un avión de pasajeros se tratase. Y esto es algo que es muy complicado de conseguir, pero que ha abaratado muchísimo los costes. Pero bueno, esto es algo que más o menos ya todos sabemos, y ahora vamos con la diferencia número 2, y es que esta es una de las diferencias más abismales, porque la filosofía de construcción entre SpaceX y la NASA son totalmente diferentes. Aparte, en esta diferencia vamos a conocer de dónde proviene el cohete SLS y si tiene algo que ver con el transbordador espacial de los Estados Unidos. En 2003 ocurrió un accidente que nadie se esperaba y que nadie quería que pasase. Pero sí, el Columbia, el transbordador espacial de los Estados Unidos, tuvo un fallo y toda su tripulación murió en ese accidente. Desde entonces la NASA propuso abandonar el transbordador espacial y comenzó un programa llamado Constellation, o en español, Constelación, que tras años de desarrollo en 2009 cancelaron por ser muy caro. Un año después dijeron, mismo objetivo, enviar 100 toneladas de carga a órbita terrestre, algo que se consigue con cohetes muy grandes, pero esta vez necesitamos hacerlo mucho más barato, mucho más eficiente y con toda la tecnología actual que tenemos. Y algo importante también es que se vea políticamente correcto desde el Senado de los Estados Unidos. Entonces se propusieron seguir las mismas bases de desarrollo del transbordador, ya que tenían bastante experiencia con todo esto, y además un punto muy importante es que podían seguir usando a las mismas subcontratas para construir este cohete. Esto era algo muy bien visto por el gobierno de los Estados Unidos, y si el gobierno lo aprobaba, el dinero seguía fluyendo hacia el cohete. Por tanto, esta es una de las razones por las que el SLS y el transbordador espacial se parecen tanto. Y es que, como vemos en esta imagen, el SLS y el transbordador son muy parecidos, lo único que varía es la zona donde van los astronautas. Y esto es muy relativo, porque en parte se parecen mucho, pero en verdad es un cohete totalmente diferente en cuanto a su materialidad, a su soldadura, al número de motores que están optimizados también. Y como conclusión, el SLS de la NASA lleva desarrollándose desde 2010, o sea, muchos años, y se desarrolla por ingenieros que están totalmente especializados en la industria aeroespacial y con muchísima delicadeza. Y es que si vemos las imágenes de cómo la NASA fabrica estos cohetes, parecen verdaderos laboratorios de cohetes, con todo muy controlado en ambiente totalmente cerrado y con las personas con unos trajes para no contaminar nada de estos materiales. Y la idea antes de construir este cohete es que tiene que estar perfectamente planeado, eliminando así los vuelos de prueba y error que muchas veces fallan, pero añadiendo mucho tiempo a la fase de planeamiento del cohete. En cambio, la Starship es totalmente diferente, y es que lleva planeada desde 2016, o sea, hace pocos años relativamente para un cohete tan potente, y la zona de construcción es totalmente opuesta a la de la NASA. Y todo esto se debe a que SpaceX tiene una filosofía de construcción totalmente diferente. ¿Y cuál es la filosofía de construcción de SpaceX? Pues muy sencillo, planean unas direcciones generales hacia las que quieren enviar ese cohete y comienzan a probar lo primero que deban probar. Por ejemplo, los motores, los prueban, funcionan bien, pues la siguiente fase que tenemos que probar, vuelven a probarla, vuelven a desarrollar, y así no tienen que tirarse tanto tiempo planeando antes de construir el cohete, y pueden ir con prueba y error de una forma muy barata, como hace SpaceX, claro. SpaceX en el último año ha construido y explotado más cohetes
que la NASA en los últimos 5. Esto hace que vayan muchísimo más rápido que la NASA y que no pierdan tanto tiempo en planear el cohete. Por tanto, por ahora, las dos diferencias muy a favor de SpaceX. Y la tercera diferencia de estos dos cohetes son sus medidas y lo más importante aún, ¿cuántos motores tiene cada uno? Bien, pues si los comparamos en medidas no son tan diferentes, pero Starship sigue estando por encima. El SLS en la primera versión tendrá 98 metros de alto y luego en posteriores versiones alcanzará los 111 metros aproximadamente. En cambio la Starship desde primera hora, desde el principio ahí apuntando alto, tendrá 120 metros de alto. Esto quiere decir que tendrá 20 metros más que su compañero el SLS. Para que nos hagamos una idea, un edificio con unas 6 plantas más. De diámetro, en cambio, son muy similares, ya que el SLS tendrá 8,5 metros y la Starship tendrá 9 metros. Esto quiere decir que son prácticamente iguales, ya que el SLS tiene los dos propulsores laterales. Así que le vamos a dar un empate en cuanto al diámetro para que el SLS por lo menos pueda hacer algo ahí en la lucha con la Starship. Y en cuanto a los motores, es cuando llega la gran diferencia, y es que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y es que la Starship se parece a un cohete que fue un fracaso total y fue un cohete ruso llamado N1. ¿Y por qué se parecen los motores? Pues sí, porque la Starship tendrá muchísimos motores y el N1 también tenía muchos motores. En cambio, el SLS de la NASA usará muchos menos motores, pero mucho más potentes. Concretamente, el SLS usará 4 motores principales y 2 propulsores laterales. Todos estos funcionan con hidrógeno líquido. En cambio la Starship en el Super Heavy usará 32 motores y fijaros si se parece al N1 ruso, que también tenía muchísimos motores y que en su tiempo fracasó. Pero la Starship no va a ser así porque la Starship es una máquina de cohete y ya está volando por ahí. Por tanto, fijaros, otra diferencia abismal, y es que la NASA sigue usando pocos cohetes pero muy potentes y muy grandes, algo que le funcionó con el Saturn V que nos llevó a la Luna. En cambio SpaceX prefiere utilizar más motores pero menos potentes. Esto le da flexibilidad y si quieren usar 30 motores o 28 o 32, pues lo pueden ir variando. Pero ¿cuánto empuje o cuánto pueden levantar estos motores tan variados? ¿Le gana el SLS con sus motores gigantes a la Starship? ¿Y el precio de ambos? ¿Cuál de ellos es más caro? Pues suscríbete por aquí abajo para seguir viendo más sorpresas como estas. Suscríbete por ahí, no se te olvide, suscríbete, corre, 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 que ya quedan pocas suscripciones. Dale, dale por ahí. Y vayamos con la cuarta diferencia, y es aquí donde la Starship dobla al SLS, y es que vamos a hablar del empuje o de la potencia de despegue de estos cohetes. Concretamente el SLS tendrá 39 meganewton, ¿vale? Quedaros con el número 39. Es un poquito más potente, por tanto, que el Saturn V, el cohete que nos lleva a la Luna, que tenía 35 meganewton. Pero Starship tendrá mucho más, y es que tendrá 72 meganewton de potencia, y esto quiere decir que tendrá casi que el doble que el SLS. ¿Y cuánta carga pueden enviar estos dos cohetes a órbita terrestre baja? Es aquí donde se ve la gran diferencia y la potencia de estos cohetes. Pues el SLS podrá poner entre 70 toneladas al principio y 130 al final, cuando esté más desarrollado. Pero Starship vuelve a ganar por muchísimo, y es que puede poner 150 toneladas en órbita terrestre baja. Y si esta nave se recarga de combustible, puede poner muchísimo más a órbita lunar. Por tanto, Starship vuelve a ganar para no variar. Y nos vamos con la quinta diferencia, la que más nos explota la cabeza porque hablamos de dinerito, sin contar con la última, que es la mejor para mí, la que más me gusta y la que va a hacer un cambio en la historia aeroespacial que vamos a flipar. ¿Cuál es el precio de estos cohetes y cuál de los dos es más caro? Pues Starship vuelve a ganar por muchísimo, y vamos a tener en cuenta no el precio que cuesta desarrollar todo el cohete, sino el precio que cuesta comprar un vuelo de este cohete. Pues el SLS costará 875 millones de dólares. Y de la Starship no sabemos el precio exacto que Elon Musk le pondrá, pero sí que ha dicho alguna vez que quiere que cueste 2 millones de dólares. Pero bueno, imaginaros que al principio cuesta 100 millones de dólares, lo subimos muchísimo más. Pues si comparamos los 875 con los 100 millones, no tiene nada que ver un cohete con otro. Pero, ¿cuánto costará enviar 1 kilogramo de carga hacia la Luna? Pues el SLS en su mejor versión, cada kilogramo que lance costará unos 20.000 dólares. En cambio, la Starship por cada kilogramo que envíe a la Luna tendrá un gasto de entre 1.000 y 2.000 dólares. Esto quiere decir que en empuje, en precio, en kilogramos, en todo, Starship es mucho mejor que el SLS de la NASA. Y esto es algo muy normal porque Elon Musk es un crack. Vale, pero hace unos años a cualquiera que le dijese que una empresa privada iba a ser mejor que la NASA fabricando cohetes, y se tiraría las manos a la cabeza y diría, imposible. Pero esto no acaba aquí, y es que nos faltan las dos últimas diferencias. Nos vamos con la sexta, y esta habla de la materialidad de un cohete y de otro. Esto en principio puede parecer una tontería, pero SpaceX ha encontrado la clave del material idóneo y ahora muchas más compañías quieren construir los cohetes como él, pero esto será tema para otro vídeo. El SLS está construido con una nueva aleación de aluminio, pero que no se sale nada fuera de lo común, y Starship estará construido con nada más y nada menos que con acero inoxidable. En principio iba a ser de fibra de carbono, pero luego esto se cambió hacia el acero, y toda la gente se echó las manos a la cabeza porque los otros cohetes que se habían construido de acero
pero nunca habían conseguido tener un éxito rotundo. Pero esto a Elon Musk le dio igual, y es que necesitaban un material que fuese mucho más barato y que soportase las resistencias que el cohete tiene que soportar, claro. Este cambio ha abaratado muchísimo el cohete de SpaceX y además le permite hacer pruebas cuando quiera y con los prototipos que quiera, ya que le salen muy baratos. Por tanto, chapó por SpaceX, porque aquí se han salido, es que lo han petado. Y ahora nos vamos con la séptima diferencia, la mejor para mí, la que más nos emocionará a todos, y es que sí, os la voy a decir muy rápido y muy directamente. Starship, al ser un cohete reutilizable, al ser un cohete mucho más barato y al ser un cohete mucho más potente en todo, será un cohete para todos los ciudadanos, aunque al principio sea más caro, pero sí, se abre el rango. Y es que ahora no estamos fabricando un cohete como el SLS, que será para los elegidos, para los currantes astronautas que van a ir a la luna, sino que Starship puede montar a muchas más personas. En principio será personas que tengan muchísimo más dinero, pero ¿quién nos dice a nosotros que en un futuro tendremos ya dinerito ahí ahorrado y que en un futuro a lo mejor el precio es mucho más barato y podríamos montarnos en uno de estos cohetes? Por tanto, gran diferencia, el SLS solo para 4 elegidos y la Starship va abriendo el margen y ahora ya vale para muchas más personas. Si te ha gustado este vídeo comparativo entre los dos cohetes más potentes que vamos a tener disponibles en apenas unos meses, suscríbete por aquí bien fuerte para no perderte nada y dale por aquí también a este otro vídeo porque seguramente que se te haya hecho corto y quieras ver muchas más cosas sobre la Starship, sobre SpaceX y sobre la nueva era dorada de los vuelos espaciales. Así que dale por aquí y dale por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y que la Starship nos siga acompañando muchos años más. Sigamos soñando, familia.